Kunamasta, Hilatanaka, Cuyacanaka, nos encontramos en un capítulo más de nuestro programa Rescatando Nuestra Cultura con la Warmi Judy Esteban. Bueno, hoy conversaremos sobre el proceso constituyente para escaños reservados y me encuentro con un invitado, con Richard Chayapa, quien se va a presentar en este momento. Kunamasta, Hilatanaka, Cuyacanaka. Mi nombre es Richard Chayapa Yavire, candidato a constituyente por los escaños reservados por el pueblo aymara y a la vez dirigente de más de 10 años de trayectoria por la región, ¿no es cierto? Y principalmente por los derechos de lucha de la Pampa del Tamarugal y nuestra provincia del Tamarugal. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están mirando en tu programa. Bueno, y principalmente, ¿por qué se invita a Richard Chayapa, que es candidato a constituyente por los escaños reservados para pueblos indígenas? Principalmente porque las personas hay muchas dudas sobre cómo es el proceso, cómo se debe votar, qué es lo que es el padrón indígena, y me gustaría que con todo el conocimiento que tú tienes también, siendo responsable, ya que eres un candidato a escaño reservado para pueblos indígenas, nos pudiera aclarar ciertas dudas que tenemos el común de las personas. Empecemos primero por aclarar, háblame un poco del, bueno, sabemos que tenemos el proceso constituyente para los escaños reservados de pueblos indígenas y también está el proceso universal o el proceso común, general. ¿Cuál para ti vendrían siendo las diferencias? Yo sé que nosotros como pueblo originario tenemos un espacio especial, por eso se dice escaño reservado, pero explícame más o menos cuáles son para ti, desde tu punto de vista, las ventajas y desventajas de este proceso. Quiero comentarte sobre eso, ¿no es cierto? A todos los auditores que nos están escuchando, viéndolo en sus casas, vuelvo a reiterar un afectuoso saludo para todos los que nos ven y apreciar este espacio de poder comunicar, informar, ¿no es cierto?, con lo que se viene para este 15 y 16 de mayo, que son las elecciones, y precisamente lo que me compete, lo que son las elecciones de constituyente, se van a dividir en dos partes. Una, ¿no es cierto?, que es el voto universal para todo candidato constituyente, que yo le llamo voto constituyente ciudadano, común y corriente, es decir, todo chileno o todo extranjero nacionalizado chileno va a poder optar, ¿no es cierto?, a ese voto que va a ser el universal de color beige, sin necesidad de pertenecer a un padrón ni nada. Mientras esté habilitado, en la página del CERVEL, ustedes van a poner www.cervel, van a poder ver, ¿no es cierto?, dónde votar, y si aparecen sus datos es que están habilitados. Y la segunda opción, que va a ser la papeleta de color verde, que esa se creó, ¿no es cierto?, a finales del año pasado, ¿no es cierto?, cuando se aprobó la opción de que se pudieran elegir a estos candidatos que representen a los 10 pueblos originarios que existen hoy día, de los cuales, ¿no es cierto?, van a poder aparecer en esta papeleta verde, pero que va a ser identificado por cada uno de los pueblos. Justamente como tú decías, Judith, un aymara va a tener que votar por un aymara, un quechua va a tener que votar por un quechua, un mapuche va a tener que votar por un mapuche. En eso también, ¿no es cierto?, es muy importante no confundir otros procesos. Por ejemplo, el que muchas veces los que pertenecen a pueblos originarios votan cada 4 años por sus consejeros nacionales aymara, quechua, ¿no es cierto?, o los que correspondan dentro de su pueblo originario, donde todos podían votar por cualquiera. En este caso, no. Pues los constituyentes, vuelvo a reiterar, votan por el respectivo pueblo al cual pertenecen cada uno de ellos. ¿No es cierto? Estas personas, es decir, nuestros hermanos que pertenecen a los pueblos, tienen que figurar principalmente, registrarse ante la CONADI. Segunda opción, que ellos hayan pertenecido, ¿no es cierto?, o hayan figurado cuando el Estado, ¿no es cierto?, de Chile generó los censos. Ustedes, ¿no es cierto?, en su momento, cuando llegaron los encuestadores, le preguntaron a ustedes en sus casas, ¿usted a qué pueblo pertenece? Ustedes decían, yo pertenezco al aymara, pertenezco al quechua, al licanantay, al rapanui, al mapuche, etc. Entonces usted quedaba registrado en la base de datos del Estado, entonces usted pertenecía a un pueblo X. Lo mismo va a ser la segunda opción. La tercera opción, ¿no es cierto?, es que usted, el 25 de febrero pasado, usted se haya validado, ¿no es cierto?, autorreconocido como perteneciente a uno de estos pueblos originarios, de los 10. Esa era la otra opción que podía tocarse, ¿ya? Y referente a tu pregunta, ¿no es cierto, Judith? Lo positivo y lo negativo. Lo negativo para nosotros, los que somos candidatos de pueblos originarios, es que existe una confusión. Lamentablemente el Estado no ha sido muy claro, ¿no es cierto?, en dar a conocer esta disyuntiva, que existen dos tipos de votos. Hoy día se habla, existe un voto beige, que es el voto universal, vuelvo a reiterar, y existe un voto de color verde para quienes pertenecen a pueblo originario, pero no se ha profundizado, ¿no es cierto?, en que si ellos van a poder votar o no van a poder votar,
lamentablemente en el proceso que estamos viviendo, no todos están acostumbrados al tema de la tecnología o la alfabetización digital, donde fácilmente algunos podrían meterse a www, ¿no es cierto?, server.cl y verificar mediante sus datos si pertenecen a un pueblo originario o no. Ahí muchas de las personas, por desconocimiento, quizás no sepan que existe esta papeleta verde. La otra negativa, Judy, también es que no se preparen, ¿no es cierto?, a los vocales de mesa o a las personas que van a asistir en este proceso del 15 y 16 de mayo, donde claramente quizás ni siquiera informen que está esta opción. O lo otro, sencillamente un ciudadano o una ciudadana, por desconocimiento solamente pida el badge, porque va a decir, quiero votar por constituyente. Nos faltaría educación cívica. Correcto. Aprovechando que estás acá yo tengo, si puedes mostrarlo y también lo pueden enfocar para que la gente igual pueda distinguir. ¿No es cierto? Lo que estábamos hablando y principalmente, el voto de color beige va a ser para el constituyente, ¿no es cierto?, que pertenece al distrito. En este caso, en Tarapacá, pertenece al distrito número 2, que sus candidatos solamente serían regionales. Solamente van a aparecer a nivel local. Sería el de color beige. Y el de color verde, que se ve aquí, ¿no es cierto?, va a ser para todos los candidatos que pertenecen a los pueblos originarios. Y en eso también quiero aclarar algo, Judy, ¿no es cierto? A diferencia que hoy día yo voy como candidato a constituyente del pueblo Aymara, en la región también hay hermanos de Mapuche, Rapa Nui, ¿no es cierto?, Licanantay, Quechua, ¿no es cierto? Si hubiesen candidatos de otras regiones, de sus pueblos originarios, y ustedes están aquí viviendo en esta región, también van a poder votar por ellos. Por eso es muy importante informarse y recalcar lo que tú decías, Judith, el tema de la educación cívica. Lamentablemente todos los candidatos hemos tratado, ¿no es cierto?, pero no vamos a llegar a todos los espacios, no vamos a poder cubrir eso. Entonces, le pedimos a usted, que nos está viendo hoy día en este programa, ojalá poder hacer difusión para poder esclarecer, como dijo Judith, vuelvo a reiterar, la famosa educación cívica que lamentablemente ha fallado por muchos años. Muchos de nuestros hermanos todavía ni siquiera, que se están aventurando por primera vez a ejercer su votación o su acción cívica, no saben que hay que marcar una línea. Muchas veces algunos siguen marcando la X, siguen marcando un círculo o poniendo letras y al final se sigue perdiendo el voto. Es muy importante que al marcar la alternativa hagan una sola raya, independiente que identifiquen el voto, porque si no vamos a perder, ¿no es cierto?, esa oportunidad, hermanos y hermanas. Eso, y lo otro, ¿no es cierto?, dentro de lo negativo que tú decías, Judith, es la crisis que estamos viviendo el día de hoy, en la crisis, ¿no es cierto?, de esta pandemia que nos ha afectado a todos, más de algunos, ¿no es cierto?, en su casa ha perdido un ser querido, un familiar cercano, un amigo, ¿no es cierto? Por tanto, muchos de los hermanos que están acostumbrados a votar no van a asistir. Y se entiende y se valora y se va a respetar, ¿no es cierto?, su acción. Porque hoy día, ¿no es cierto?, lo que prima más es el resguardo de la salud. Entonces eso lo más claro es que va a haber una merma, ¿no es cierto?, de votación, lamentablemente. A pesar que el Estado hoy día, ¿no es cierto?, tomó la acción de ejercerla en 2 días, 15 y 16 ¿no es cierto?, de mayo. De lo cual se recomendó que el primer día pudiera asistir un cierto grupo etario y el segundo día otro grupo etario. Pero también, dentro de lo negativo, Judith, también aclarar que muchos de nuestros hermanos, y ahí lo estábamos hablando más temprano, ¿no es cierto?, que también hay hermanos que son aymaras, pueden ser quechua, pueden ser mapuche, Rapa Nui, de los 10 pueblos originarios, vuelvo a reiterar, que muchas veces no van a cumplir las 3 condiciones que te acabo de comentar en un momento. En realidad, no le interesa pertenecer a la CONADI y los registros de la CONADI, y eso también se entiende porque para ellos no es una entidad que los representa, por tanto, ellos no quieren pertenecer o no quieren figurar sencillamente. Lo otro, por ejemplo, en el caso de comerciantes, que yo lo vi, el día que se hicieron los censos pasados, los comerciantes están trabajando y se entiende. Por tanto, los censistas cuando pasaron por sus hogares no lo encontraron. Entonces se perdió la oportunidad de ingresar en esa oportunidad. Y en la tercera oportunidad que estábamos hablando, que era la última de haberse registrado hasta el 25 de febrero de este año, tampoco lo hicieron. Por tanto, se va a perder, ¿no es cierto?, esa oportunidad para que ellos puedan votar por uno de sus representantes de los 10 pueblos originarios. Van a tener solamente la oportunidad de votar, solamente, vuelvo a reiterar, por el voto universal, que es el color beige. Eso, y lo positivo, también hay que ver el lado positivo. Yo creo que hoy día vamos a verle el lado positivo en el sentido que muchos de nuestros hermanos y hermanas que se sienten identificados
no sea por una beca, por solicitar un subsidio, un proyecto. Vamos a ver si hoy día van a poder elegir a uno de sus dos representantes, en este caso del pueblo aymara, Judith, sea un hombre o una mujer, que por primera vez, ¿no es cierto?, en la historia van a poder ejercer las personas que pertenecen a un pueblo originario, y a la vez también, ¿no es cierto?, de poder demostrar en la máxima votación de cuántas personas se están identificando. No identificando por el interés de un beneficio particular, sino por el interés de poder hacer el cambio en la Constitución y decir, el pueblo X está presente con su tal cantidad de hermanos y hermanas. Eso es muy importante de rescatar, Judy. Ya, también para sacarle las dudas a las personas, si yo concurro el 15 o bien el 16 de mayo a sufragar, ya, yo, bueno, soy indígena, tengo calidad indígena, pero tampoco me registré en el padrón. O sea, no llené el formulario de autoidentificación, nada. ¿Sí? Llego y yo supongo que debo estar hago una suposición nomás, que yo debo estar en el registro del padrón indígena, y voy y pido quiero la papeleta verde. Y me dice la señorita de la mesa, usted no se encuentra en el padrón. En ese caso yo debería tener dos opciones, porque si yo no quiero, perdería un voto también ahí, porque si ya no quedo con la opción para el proceso constituyente indígena del escaño reservado, me quedaría en la opción general, ¿verdad? El voto universal que digo yo para cualquier constituyente del distrito 2. Ya. Ahora, eso sería como en un caso que me llegase a pasar. Ahora, lo segundo, si yo yo pertenezco al pueblo indígena y me corresponde también sufragar mediante la papeleta verde, pongámonos en ese caso. Pero si yo quiero, ¿puedo hacerla por las dos? ¿Papeleta beige o verde? ¿O solamente puedo hacerla por una? Yo te lo pregunto para que aclaremos esa duda. No, correcto. Muy bueno lo que tú planteas, Judith, ¿no es cierto? Ese día, 15 y 16 de mayo, a pesar que hay dos votos, sí, vuelvo a mostrar, ¿no es cierto?, el color beige, ¿no es cierto?, que es el voto universal para los constituyentes del distrito 2, sí, y el voto de color verde para todos los que pertenecen a los 10 pueblos originarios, sus candidatos y candidatas. Ustedes, ¿no es cierto?, van a poder elegir una de las dos alternativas. Es decir, usted se va a presentar, vamos a poner un ejemplo. La señora Juana Flores se presenta ese día, ¿no es cierto?, en la comuna de Pica y quiere tomar su opción. Ese día ella va a tener que elegir, y por deber, y ahí lamentablemente que ahí estamos a la duda, ¿qué va a suceder? El vocal de mesa debería decirle, señora Juana Flores, usted tiene que escoger una de las dos opciones. No puede votar por las dos. Entonces ahí va a quedar, ¿no es cierto?, la duda, como decías tú en la opción, ya le dice, yo voy a votar por uno de los pueblos originarios, entonces necesito el voto verde. ¿Qué es lo que va a hacer el funcionario? El funcionario va a tener un padrón ese día en la mesa, donde va a figurar, ¿no es cierto?, todos los que pertenecen a pueblo originario, a los 10. Entonces va a buscar en su registro si la señora Juana Flores efectivamente le corresponde el voto del pueblo aymara. En el caso que fuese una persona mapuche, también va a figurar en ese mismo padrón si pertenece al pueblo aymara. En el pueblo mapuche, disculpen. ¿Para qué? Para que no exista una confusión. Vuelvo a reiterar, el voto va a ser por cada pueblo originario al cual ustedes pertenecen. No es una papeleta general que va a decir, en la papeleta grande, ¿no es cierto?, va a decir aquí pueblo aymara, pueblo quechua, mapuche, no. Es una papeleta por cada uno de los pueblos originarios y su color va a ser verde. Va a ser individualizado, eso para que lo tengan presente. Ya no es una papeleta gigante, vuelvo a reiterar, con los 10 pueblos originarios, sino por cada uno de los pueblos originarios. Ahora igual podría acercarte a llevar algún certificado de calidad indígena el día del... Yo te lo pregunto así como duda que tengo, y en un caso yo voy con mi certificado de calidad indígena y me dicen, no, usted no figura en el padrón. Ya, lamentablemente, ¿no es cierto?, como lo acabo de... Porque hay problemas en el padrón. Sí, lamentablemente acá el Estado, el que ha puesto plazo. Acá funcionamos con plazo y de repente puede ser un plazo a favor o en contra. Como les vuelvo a reiterar, hubo un plazo para que ustedes, ¿no es cierto?, porque en su momento también tomar lo que tú me acabas de comentar en un momento, Judith, lo negativo, que hubieron confusiones en el padrón. Hubieron hermanas que eran quechua y aparecieron como aymara. Hubieron hermanas aymaras que aparecieron como quechua. Por tanto, se había dado la opción, como tú acabas de decir, por el tema de la autoidentificación hasta el 25 de febrero para poder enmendar ese error. Si usted no lo hizo, lamentablemente va a perder el espacio. Y pasa con algunas de las personas en el camino, en la ruta que he hecho yo de poder visitar a hermanos, que dicen, no, lamentablemente el CERVEL se equivocó.
ahí lamentablemente quedamos ya al padrón final que ya se elaboró y se mandó y se presentó en el mes de abril, que incluso está en la página del server, ustedes pueden verificarlo, y ahí van a buscar mediante su root a qué pueblo pertenecen y si están habilitados o no. O la otra opción, Judith, vuelvo a reiterar, cuando ustedes se meten a www.server.cl a consultar sus datos, en una parte, a pesar que dice su nombre, su root, la mesa donde votan, el lugar donde votan, dice en una opción si usted pertenece a un pueblo originario. Y ahí lo tiene que autoidentificar, ¿no es cierto?, si usted hizo el cambio. Si va a llegar ese día, lamentablemente yo ahí no me puedo poner, ¿no es cierto?, como juez, porque lamentablemente el Estado dio su plazo, pues lamentablemente también nos afecta porque muchos de nuestros hermanos estaban en el proceso de pandemia, no podían salir, no se van a arriesgar, y no lo hicieron, y se respeta, pero el Estado no está cumpliendo con las garantías para cada uno de nuestros hermanos y hermanas, y eso es un tema crítico. Y lo otro, Judith, disculpa que te interrumpa un poquito, es otro tema, porque nuestros hermanos de la papeleta verde, tal como lo dije en un momento dado, a diferencia del beige, el beige es solamente un voto regional por distrito 2, que en este caso es Tarapacá. A diferencia del voto verde, ¿no es cierto?, es un voto que es a nivel nacional. Es decir, se va a considerar, en el caso mío, a todos los aymaras, de Arica a Punta Arenas, de mar a cordillera, es decir, todos. Es un trabajo súper titánico y que también, como hablaba, el tema de sensibilizar, educar a nuestra población es bien complejo, porque digamos que alguien de la comuna de Picacá, pongamos un ejemplo, la señora Rosa Loaiza, vamos a poner, la señora Rosa Loaiza tuvo sus hijos y sus hijos se fueron, ¿no es cierto?, estudiaron en Santiago, se fueron a vivir a la capital e hicieron su vida allá. Ellos en su momento, ¿no es cierto?, la señora Rosa Loaiza, ella hizo su papel donde identificó a sus hijos como parte del pueblo aymara, por tanto ellos pertenecen al pueblo aymara, pero como no se ha educado, ¿no es cierto?, en la zona centro o más al sur sobre este proceso, ellos difícilmente, como aymaras que están viviendo en Santiago, en la región metropolitana, van a saber que su voto está allá. Ellos van a tener presente que solamente pueden votar por el beige y que no por estar lejos van a poder utilizar, ¿no es cierto?, su voto verde. Y también puede tocar la alternativa B, que los hijos de la señora Rosa Loaiza, ese día cuando exijan su voto verde, a pesar que figuran en el registro, ese día no esté su voto en la mesa. Entonces ahí también puede pasar, pero a diferencia del tema anterior que tú acabas de mencionar, Judith, ellos pueden exigirlo porque aparecen en el padrón. Es muy diferente cuando alguien no figura, porque ahí, por tema de ley, no se puede refrendar el documento que ya está hecho y se presentó, ¿no es cierto?, en el mes de abril. Ellos sí pueden reclamar, ¿no es cierto?, llamar al apoderado, ¿no es cierto?, o al jefe local para que le pueda recuperar su voto, ¿no es cierto?, y hacer valer su derecho como parte de uno de los 10 pueblos originarios, Judith. Bueno, también quería preguntarte, ¿por qué es un candidato titular y uno suplente? ¿Cuál es el fin de esto? Recuerda, ¿no es cierto?, que en este proceso, recordar a todos los ciudadanos, cuando se hizo el estallido social, hicimos, ¿no es cierto?, y participamos en las votaciones del mes de octubre del año pasado. Hubo un proceso que se sensibilizó, se trabajó, ¿no es cierto?, en este caso, no con toda la sociedad en general, sino con un cierto grupo. Se habló bastante la ley de paridad, es decir, la igualdad tanto para el hombre como para la mujer. Por tanto, por normativa, ¿no es cierto?, se generó que cada vez que se presente, ¿no es cierto?, un candidato, tiene que ir un candidato hombre y una candidata mujer, en este caso. Y dentro del pueblo originario para nosotros, que somos 2 cupos, recuerden y recordarle a los hermanos que nos están viendo, se abrieron 17 cupos o 17 escaños reservados para los 10 pueblos originarios. 7, ¿no es cierto?, que se dieron para el pueblo mapuche, por ser la mayor o la primera mayoría a nivel nacional, y eso se hizo, ¿no es cierto?, una operación matemática en base al porcentaje de representación, por eso le dieron los 7 cupos. Y el segundo pueblo, ¿no es cierto?, con mayor representación es nuestro pueblo aymara. Lamentablemente nos dieron 2 cupos, de lo cual para nosotros no es un número como representativo, consideramos nosotros, muchos de nosotros. Y después, ¿no es cierto?, hubo un voto para los 8 pueblos restantes. Y sobre eso, ¿no es cierto?, volviendo al tema de nosotros como candidatos del pueblo aymara, en el caso mío, yo, Richard Chayapa, soy el candidato titular, y en este caso tengo a mi acompañante, que es Elizabeth Choque. Y así, ¿no es cierto?, si había una candidata titular que era mujer,
iba a tener, ¿no es cierto?, su acompañante, un candidato hombre. Bueno, y también me gustaría preguntarte cuáles son tus propuestas como candidato constituyente para pueblos indígenas. Dentro de mi propuesta, Judy, más allá, vuelvo a reiterar, porque mi perspectiva va como dirigente, más allá del ámbito profesional, porque me he ligado por más de 10 años de trabajo, ¿no es cierto?, y he podido tener, ¿no es cierto?, la cercanía con mi territorio, con mi gente, en diversos procesos. Estamos hablando del tema geotérmico, quiero aprovechar el espacio, ¿no es cierto?, porque fui el primer candidato a nivel nacional. Estamos hablando del 7 de enero, cuando yo presenté mi observación ante el Ministerio de Energía, 7 de enero de 2014, recuérdenlo. Se presentó mi observación y se me acogió, ¿no es cierto?, y se me reconoció mediante la resolución número 28/2014 de 7 de julio de que se hiciera y se reconociera la primera consulta de gobierno a todos los procesos que se quisieran instalar, ¿no es cierto?, proyectos geotérmicos. Estoy hablando del proyecto Pampa Lirima 1, 2 y 3. Lamentablemente, no se nos reconoce muchas veces a los dirigentes en nuestro trabajo, que con eso, ¿no es cierto?, yo como dirigente en ese proceso, Judith, era representante AVI de la ecozona de Pica, es decir, de este territorio. Y ahí incluso dar a conocer a ustedes, hermanos, que están, ¿no es cierto?, viéndonos, hubieron presentaciones incluso de oposición por parte de la minera de Cerro Colorado, de otras empresas mineras no metálicas, de particulares, e incluso de parte también de comuneros de mi comunidad, de Cancoso, que ninguna fue reconocida, ¿no? La única que se reconoció válida bajo los argumentos que se presentaron fue la mía como representante AVI, Judith. También, ¿no es cierto?, dentro de mi propuesta también se enfoca en el tema del agua, porque he llevado una lucha junto a otros dirigentes, porque juntos hemos sido un equipo con los mayores de la provincia, ¿no es cierto?, porque se cerró la cuenca, recuerden, en el año 2008, y desde 2016 se judicializó en los tribunales de Pozo Almonte. Y eso incluso este año cumple los 5 años, de lo cual ha sido una bonita experiencia, así como también los procesos que hemos ido en contra de la empresa fotovoltaica, proceso incluso, recordarte, Judith, que incluso en La Tirana, que es parte de mi pueblo también, ¿no es cierto?, se quería instalar un botadero, un basural químico, donde iban a recibir elementos contaminantes desde la cuarta región hasta de Arica inclusive, y nos pusimos ahí con los adultos mayores de La Tirana, con los agricultores, con los ganaderos, con la juventud del pueblo, porque fuimos varios, y no puedo decir que estuve solo, pero fuimos varios los que hicimos una oposición fuerte, un frente social muy grande, y se terminó. Pero volviendo a tomar lo que tú me decías, Judith, una de las cosas de mis propuestas importantes es poder que se puedan reconocer a los pueblos originarios, no como pueblos indígenas, Judith, ahí hacerte un alcance. Tenemos que reconocernos como pueblos originarios, porque estamos desde el origen, desde antes que llegaran, ¿no es cierto?, los españoles a dominar, a matar en parte nuestra cultura, nuestra lengua, ¿no es cierto?, nuestras costumbres. Estamos desde antes, más que pueblos indígenas. ¿Naciones o pueblos? Podemos hablarlo como pueblo más que naciones. Quizás ahí se confunden, pero desde mi mirada, para mí es un pueblo, más que una nación. Quizás la nación es un concepto muy occidental, ¿ya? Entonces para mí son los pueblos originarios, de los cuales considero que se tienen que reconocer. No como hoy en día, ¿no es cierto?, lo dice la ley 19.253, que es la ley indígena, pero tiene que figurar en la Constitución, es decir, del elemento del alma mater, ¿no es cierto?, donde nos dicen cómo tienen que trabajar, cómo tienen que operar, cómo se tiene que desarrollar la ley, ¿no es cierto?, cómo se va a trabajar en el desarrollo de los ciudadanos, en este caso de los que pertenecen a los pueblos originarios, tiene que nacer de ahí. Entonces para mí es muy importante que uno de los elementos principales es el reconocimiento a los pueblos originarios. Recuerda, Judith, que el año pasado, ¿no es cierto?, se reconoció, éramos 9, por la ley 19.253, no por la Constitución, se reconoció al pueblo chango. Entonces así va a suceder, yo creo, en un tiempo más, y van a ir apareciendo otros pueblos originarios y se va a ir rescatando. Pero tiene que nacer desde la Constitución. Otro de los temas muy importantes para mí es el tema del agua. Artículo 19, número 24 de la Constitución, donde claramente en ese articulado le da, ¿no es cierto?, la protección a quienes tienen los derechos de aprovechamiento de agua. Ahí existe una confusión, ¿no es cierto?, los derechos de agua, y los otros son los derechos de aprovechamiento de agua. Los derechos de aprovechamiento de agua son los que otorga la DGA, ¿no es cierto?, para que usted le pueda dar un uso a ese elemento, a ese vital elemento, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, para regadío,
para un tema industrial o para lo que usted estime conveniente para el desarrollo. Y sobre eso, lamentablemente, hoy día el tema de los derechos de aprovechamiento de agua se ha tornado un negocio. Las grandes empresas han hecho lo que han querido, han vendido, han hipotecado, han arrendado, ¿no es cierto? Y lo hemos visto hoy día, no solamente en nuestra región, sino en otras. Y hoy día estamos viendo la calamidad que en nuestra gran parte de Chile cada vez está disminuyendo, ¿no es cierto?, nuestro vital elemento. Y eso tiene que pasar hoy día a manos de todos los chilenos. A pesar que el Estado dice, sí, es un elemento que pertenece a todos, no se ha visto así. Porque hoy día seguimos viendo que el aprovechamiento de agua sigue siendo por las grandes empresas que ni siquiera se preocupan de sus ciudadanos. Porque hoy día en Tarapacá, Judith, seguimos pagando los altos costos más grandes de todo Chile, sea energía y sea agua. Otro de los temas muy importantes que me importa es el artículo 19, número 1, por el tema de la salud. El tema de la salud que hoy día el Estado está al debe. Seguimos viendo, ¿no es cierto? Más allá, yo sé que esto van a ser de otra naciente, de otro articulado, de otra ley, ¿no es cierto? Pero de que existan las garantías de salud para todos los ciudadanos. No exista esa discriminación que para el más rico va a tener la mejor salud y para el pobre va a tener la pésima salud. Eso tiene que ir cambiando hoy día y tiene que nacer de la naciente del artículo 19, número 1 de la Constitución. Tenemos otro articulado que para mí es muy importante, ¿no es cierto? Es el cuidado, ¿no es cierto?, de la reserva de los recursos naturales y del cuidado del medio ambiente. Es un tema muy importante, ¿no es cierto?, dentro de nuestra Constitución porque lo hemos visto hoy en día. Somos una región que se ha visto fragmentada, ¿no es cierto?, por el tema de las empresas transnacionales, sean metálicas, no metálicas. Hoy día lo estamos viendo por las empresas fotovoltaicas, estamos viendo cómo en La Pampa Alto Marugal están pasando las torres de alta tensión, estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo empresas también de otra índole se van a venir a insertar en nuestra región. Entonces, es muy importante que se vaya cuidando el paisajismo natural, que es muy importante y que le da la riqueza a nuestra Pampa Alta Marugal, a nuestro oasis, a la quebrada, a la precordillera y el altiplano. Entonces eso hoy día se ha visto, ¿no es cierto?, fragmentado porque no se respeta. Una cosa es lo que dice el Servicio de Evaluación Ambiental y otra es lo que dice la Constitución. Entonces por eso es muy importante considerarlo, Judith. Tengo preguntas. Dígame. Ya, dentro de las propuestas, reconocimiento plurinacional. Correcto, sí, lo tenemos como, ¿no es cierto?, dentro del concepto plurinacional. Quizás no lo quise mencionar ahora, porque quizás algunos lo confunden el Estado plurinacional, ¿no es cierto?, más allá de respetar al pueblo originario como sí, también es respetar, ¿no es cierto?, su vivencia, es decir, su uso y costumbre de sus tradiciones. Lamentablemente hoy día lo hemos visto en el convenio 169, donde muchas veces el Estado, por el artículo número 66, no nos considera, ¿no es cierto?, nuestro uso y costumbre, y al final que dice, ya, si el pueblo está, entre comillas, disculpen lo que voy a decir, le está molestando o le están afectando mucho, ustedes los pescan y los mueven para allá. Entonces, eso no lo consideramos como válido. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, en las famosas consultas de desarrollo social, de salud, de educación, donde lamentablemente la consulta indígena principalmente no viene a ser vinculante. Y por eso, para nosotros es importante que hoy día seamos escuchados, por eso el tema del plurinacional, ser reconocido, participado, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no?, considerarlo en los articulados que van a venir más adelante. Richard, y hablando de consultas indígenas, ¿qué te parece que este proceso constituyente no haya tenido consulta indígena? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Referente a mi opinión es que esto debería haber, primero que nada, haber tenido la consulta indígena. Aquí el Estado, ¿no es cierto?, ha remetido, y acá quiero ser claro, ¿no es cierto?, y me hago responsable de mi dicho, en el famoso Acuerdo por la Paz. El famoso Acuerdo por la Paz, ¿no es cierto?, que lamentablemente no es validado por muchos, y yo me sumo a eso, porque no se trabajó con la paz, no se trabajó con cada uno de los ciudadanos, no se fue a la región, ¿no es cierto?, X a preguntar qué querían, no se llegó a los territorios, se hizo, ¿no es cierto?, a puertas cerradas, y lamentablemente, como se hace por políticos tradicionales, políticos que apuestan, ¿no es cierto?, a intereses propios, no reconocieron algo que el Estado hoy día tiene, ¿no es cierto?, que es la consulta indígena. Consulta indígena que está en marco, ¿no es cierto?, del convenio 169 de la OIT, que, ¿no es cierto?, fue ingresado en el Estado de Chile el 15 de diciembre de 2008, disculpen,
y que entra en vigencia el 15 de septiembre del año 2009, donde claramente dice si vamos a ser afectados, lo dice en su artículo número 6, se tiene que considerar el tema de la consulta indígena. Y en este caso claramente el Estado. Y lamentablemente ahí se obvia una parte muy elemental dentro de la ley. Pero aquí, ¿no es cierto?, como hoy día estamos intentando de que seamos reconocidos, que hoy día seamos escuchados y que ojalá el día de mañana seamos considerados en las normativas, en las leyes, en las propuestas, es que debería, e insisto que esto debería haber pasado por consulta indígena, pero acá como todo se arregla en una mesa donde están solamente los elegidos indicados políticamente, no nos consideraron Judith. Ahora, Richard, yo tengo entendido que existen grupos de hermanos ¿Sí? Que presentaron recursos porque omitieron la consulta indígena. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque yo igual conversé con algunos de ellos y me comentaban la siguiente situación, porque ya, yo me opongo a este proceso porque se omitió la consulta indígena, ya, que a mí me perjudica como indígena en la participación, porque las bases no son hechas como yo quiero, porque no me han preguntado cómo yo quiero que me consulten. Ya, partamos por eso. Pero ¿qué hacer en este caso si ya está el proceso? Ya está el proceso, ya se nos viene la fecha, no queda mucho. Y participo o no participo, o no participo y al final dejo que gane otro que tal vez pueda hacer más daño que otro, o que otro sea más bueno, no sé, porque es como quedáis en esa disyuntiva. ¿Qué hago? Porque, por ejemplo, yo me coloco en el caso de los hermanos que apoyaron o que firmaron y mandaron cartas oponiéndose a todo este proceso porque omitieron la consulta indígena. Correcto. Y al ir a votar, tú igual lo validas. Correcto, ¿no es cierto? Lamentablemente ahí, ¿no es cierto? Como dicen, nos vendieron la pomada nuevamente. Hay algunos que hoy día, algunos candidatos y candidatas se autoproclaman que gracias a ellos, ¿no es cierto?, fueron considerados los 10 pueblos originarios. Lamentablemente usted le pregunta si ellos lo consultaron a sus bases, no lo hicieron. Y eso es una gran falencia, bueno, una irresponsabilidad que hicieron ellos, porque ahí yo creo que, como dices tú, y ahí quizá hay un interés particular, porque ellos hoy día son candidatos. Muchos de los que estuvieron y se fueron a sentar allá a la Cámara, a Valparaíso, a proclamar de que se consideraran los escaños reservados, no le consultaron a ninguno. No sé si ustedes la habrán consultado, si usted pertenece a una base u organización, que si podían presentar ese proyecto para que se considerara como proyecto de ley, el tema de los escaños. No lo hicieron. Porque a mí como dirigente, como presidente de 2 organizaciones, nunca me llegó esa información, nunca me llegó, ¿no es cierto?, haberlo visto por último en el diario, La invitación que se llama... No, fue un tema cerrado. Lamentablemente ahí también varios de los candidatos y candidatas no estamos haciendo frente y queremos combatir ese mal actuar, y ojalá nos pueda ir bien, porque estamos luchando con procesos que están creados con intereses especiales. Y en el sistema, en realidad, no como funcionamos nosotros. Las bases acá las puso el gobierno de Chile. Y usó también Judith ahí a ciertos dirigentes, podríamos decir, para poder fomentar, ¿no es cierto?, la representación, o, entre comillas, decir, los pueblos originarios están presentes y quieren participar. Pero como dicen, ya está todo armado. Sí. Acá, ¿no es cierto?, en su caso usted decide, como dice Judith, si participa o no participa. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, yo creo que es importante participar, porque la idea no es darle gusto a esas personas que hoy día han generado una política familiar, una carrera política, ¿no es cierto?, porque hoy día nuestros candidatos que pertenecen a los escaños reservados, no se les pide que pertenecen a un partido político X. Muchos, en este caso estoy hablando de los 18 candidatos por el pueblo aymario, muchos figuraron y fueron militantes de partidos políticos. Con esta acción hoy día están aprovechando un espacio para poder reafirmar, ¿no es cierto?, un piso político que va a, ¿por qué no?, poder ayudarlo a futuro, poder proyectarse políticamente. Pero aquí nos desmarcamos cierto grupo de candidatos que somos independientes, no pertenecemos a nadie. Ustedes pueden buscar en los registros, yo nunca he militado, y puedo también poner las manos al fuego por otros candidatos y candidatas
que tampoco han pertenecido nunca a pueblos originarios, a pueblos políticos, a poderes políticos grandes, sean de derecha o de izquierda. Entonces, en eso yo creo que no se respetó lo que se luchó en el mes de octubre, Judith, donde que los candidatos no pertenecieran y no militaran en partidos políticos. Yo creo que eso hoy día está apañando este proceso y hoy día lamentablemente quizás no tenga un buen futuro próspero. Y ahí vamos a ver, según el resultado que tú acabas de comentar en un momento, vamos a ver si esas personas en un momento, así como hicieron el puerta a puerta, prometiendo el cielo, mar y la tierra, hacen que nuestras bases hoy día se junten, ¿no es cierto?, en sus territorios y de verdad seamos participados. Nuevamente vamos a caer, recuerden, el proceso constituyente se va a llevar en 9 meses y se puede prolongar hasta 3. Entonces vamos a ver, quizás en un año, si en un año nos consideran, nos pescan dentro del articulado que queremos queremos modificar para la nueva constitución. Pero sobre eso hoy día es una disyuntiva, hoy día quizás van a votar personas que ni siquiera han tenido una cercanía con los pueblos originarios, que por ese motivo se inscribieron y esperamos que ellos también puedan apoyar. Y en eso existe una preocupación muy grande. Pero más allá de eso, ojalá demostremos que somos la segunda mayoría y votemos por gente que no pertenece a partidos políticos dentro, ¿no es cierto?, de esta papeleta verde, estimado y estimada Judith. Bueno, y también hablando de territorio, que tú lo has dicho, ¿qué pasa con los inmigrantes e indígenas sin territorio? Y que algunos están en cargo, otros están como candidatos. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Porque nosotros, por ejemplo, para nosotros los aymaras, es importante el rol que tienen las comunidades, no así las asociaciones porque son funcionales. Las comunidades son las territoriales. Ahora las comunidades han ido perdiendo espacio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Referente a eso, ¿no es cierto? Es muy importante lo que tú dices, Judith, pero también hay que ser claro que si la normativa está reconociendo a todos por igual, no está dándole el valor, ¿no es cierto?, a quién pesa más, si pesa una comunidad o una asociación, está tomando ciudadanos que pertenecen a pueblos originarios. Entonces es válido que se considere a cada uno de ellos. Es muy diferente, ¿no es cierto?, lo que tú mencionas, el tema de comunidades y asociaciones, que eso se ve cuando se eligen cada 4 años a consejeros nacionales aymaras, mapuches, Rapa Nui, u otros que se van a elegir en esa fecha o esa instancia. En esto, yo creo que en sí tiene su lado positivo y su lado negativo. ¿Por qué su lado negativo? Quiero apuntar ahí. Porque quizás muchas de esas personas que a pesar que se reconocieron en un momento dado, voy a hablar del pueblo aymara, se reconocieron por el pueblo aymara, ¿por qué? Porque veían que en ese pueblo podían obtener un beneficio, ya sea la beca indígena, que lo pueden obtener en la básica o en la media o en la universidad, podían optar a un hogar indígena en cualquier parte de la región para sus hijos o sus hijas, o podían optar, ¿no es cierto?, un beneficio que supuestamente se habla del tema del RUCAN, en el tema de subsidio de vivienda, o poder obtener otro beneficio, en este caso los proyectos CONADE, y lograron, ¿no es cierto?, acceder y acreditarse como pueblo originario. Lamentablemente ahí, para nosotros, ha sido una desventaja incluso. Obvio, los aymaras tenemos que reconocernos sin fronteras, eso está claro, porque hay aymaras en Bolivia, en Perú, ¿no es cierto?, e incluso hay aymaras que se han ido por ese motivo a Argentina. Lo mismo pasa con los hermanos mapuches, hay hermanos mapuches que son argentinos y chilenos, por estar la frontera aledaña. En este caso, debería haberse considerado, Judith, ¿no es cierto?, a las personas que son chilenas primero que nada, y ahí yo creo que apuntas tú, que hayan nacido en el territorio primero que nada, para que puedan dar, ¿no es cierto?, su voto con una figura más territorial. Porque hoy día, ¿no es cierto?, las personas que han llegado al extranjero, sin desmerecer, ¿no es cierto?, su participación, han llegado a nuestro país y también han tomado la misma opción que han tenido las personas que son de territorio. Y en eso han ido influyendo el proceso, ¿no es cierto? Han ido influyendo en procesos como lo que acabo de comentar en un momento dado, donde un candidato de otra región X ha aprovechado su instancia, ¿no es cierto?, donde él promete tierras, promete beneficios y un montón de cosas, y esas personas que lamentablemente que vienen del extranjero buscan una necesidad
Entonces esa necesidad se transforma en una opción que al final se transforma, ¿no es cierto?, en un cargo, una persona que finalmente no va a hacer nada. Y eso es lamentable. Incluso lo hablábamos con otros hermanos, otros dirigentes, que también me hacían justamente lo que tú dices, que el tema de que la votación tenía que ser, independiente que sean aymaras, tenían que ser personas que sean nacidas, ¿no es cierto?, pero más allá de nacidas, que sus padres hayan nacido o que bien hayan tenido una cantidad de años X dentro del territorio, es decir, que hayan pertenecido a comunidades u organizaciones ligadas al territorio, independiente de las asociaciones Judith. Entonces eso lo encontraban como de manera injusta, porque eso lo veían venir quizás en otras regiones, donde sí iba a influenciar en la votación. Bueno, esa pregunta igual la hacía, bueno, yo sé que es complicado, pero igual Sí. la hice. Ahora, otra pregunta que tengo es respecto, rapidito así, 3 instituciones que tú dejarías de la Constitución actual y 3 instituciones que podría, bueno, que dejarías y sacarías. 3 instituciones que dejaría y Sí, 3 primero, instituciones que sacaría. sí, de la Constitución. O sea, si te toca colocándote en el supuesto de que sales como, bueno, electo como candidato constituyente. Yo creo que una de las instituciones que debería salir debería ser, ¿no es cierto?, la CONADI como corporación, porque debería ya hace rato, bastante tiempo, se ha venido hablando del famoso ministerio. Ha sido una propaganda, estamos hablando de gobiernos pasados, que han estado prometiendo, ¿no es cierto?, los famosos ministerios de asuntos indígenas. Hemos visto que se han ido creando otros ministerios sin desmerecerlo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Deporte, ¿no es cierto?, que son esenciales. Pero todavía seguimos esperando el famoso Ministerio de Asuntos Indígenas que todavía no se crea. Entonces yo creo que uno de los estamentos que debería desaparecer, pero una vez que se cree el ministerio, no antes. ¿Por qué? Porque también se ha visto que en esta entidad también se ha visto mucho el compadrastro. Y eso debería de alguna vez terminar con este proceso de la muerte de la CONADI para que entre, ¿no es cierto?, el Ministerio de Asuntos Indígenas. Porque muchas veces nos decían, sí, vamos a terminar la CONADI y todos los recursos se van a repartir a los municipios. Entonces existía un miedo, un temor, porque decía, ¿de dónde vamos a postular proyectos de? Yo creo que una vez que se genere este ministerio, y ojalá ayude que se haga consulta indígena, porque es muy importante para nosotros, de pueblo originario, saber cómo se va a construir, cómo se va a edificar, ¿no es cierto?, cada una de las bases de este ministerio, porque no queremos que vuelva a pasar lo mismo que ahora. Por ejemplo, en las comunidades, artículo número 40, recuerden, cuando hay conflictos entre comunidades o comuneros, comunidades, ¿quién es la entidad apta para poder resolver? Es la CONADI. Y hoy día, ¿no es cierto?, la CONADI se dice que no está apta para poder resolver esos problemas. Entonces ellos crearon los estatutos, los modelos, y ahora no se quieren hacer cargo, ¿no es cierto?, o se declaran incompetentes de poder realizarlo. Entonces yo creo que ahí tiene que cambiar. Lo mismo que hoy en día, y también me hago responsable con esto, la CONADI otorgó muchos derechos de agua, bastante. Hoy día un derecho de agua, menos de 1 litro por segundo, vale más de 15 millones de ayudas. Y muchos hermanos que lo tuvieron a título gratuito, hoy día lo venden. Entonces eso me parece inaceptable. Entonces en eso también tiene que terminar esa regalía, porque hay gente que lo necesita y no lo puede tener, porque cada año se torna una cantidad de monto para poder aportar a hermanos y hermanas que necesitan una cierta cantidad de litros por segundo. Pero eso hoy día se ha tornado un negocio. Yo creo que eso tiene que terminar. Lo mismo que las famosas licitaciones, hoy día aparecen estas organizaciones o entidades a generar, y siempre son los mismos. Yo no veo cambios, parece que no hubieran más empresas. Son los mismos de siempre. Entonces yo creo que ya eso ya tiene que terminar, ya se tornó algo vicioso. El otro, ¿no es cierto?, otra entidad que tiene que quizás que desaparecer, y que es muy complejo lo que tú dices, porque hay que ahondar mucho, hilar muy fino. ¿Sabes qué? Te comento lo siguiente. Había escuchado a un candidato constituyente, él decía, le hicieron la misma pregunta, y respondió, mira, yo de la Constitución, habla de la Constitución política. Bueno, yo sacaría a todos los senadores, dejaría solamente a los diputados, porque ahí son unos recursos que nos van a quedar a nosotros para invertirlo en otra cosa, y que deben ser unos buenos millones. Hablando así. También decía, el Tribunal Constitucional actualmente no tiene como el rol que se ha esperado. En realidad,
En muchos países el Tribunal Constitucional tiene su peso. Actualmente el Tribunal Constitucional acá en Chile, por el asunto, solamente lo digo por el asunto de los retiros, la opinión que tiene la gente lo ve como un enemigo. En otros países no, son respetados los tribunales constitucionales. Correcto, te entiendo en esa parte porque no ha sido un cuerpo colegiado imparcial, entonces ha sido más un cuerpo colegiado político, entonces es que, a eso... Es que el sistema que tenemos nosotros es presidencialista, sí. Y ese es el punto donde también hay que, no solamente yo creo que a los que son candidatos de pueblos indígenas u originarios, yo a veces me refiero de esta forma, pueblos indígenas u originarios, porque actualmente todos los derechos que los tenemos como pueblos indígenas, los derechos que tenemos actualmente, pero debería ser pueblos originarios. Pero bueno, es un trabajo de política pública y también también de la parte internacional que deberíamos, porque por ejemplo el convenio no se de pueblos indígenas y tribales, no dice pueblo originario, pueblos indígenas y tribales. La ley indígena no dice ley de pueblo originario. Ahora oficinas o políticas públicas se han hecho, pero como pueblo originario, pero en papel estamos reconocidos como, entre comillas podríamos decir, porque no hay un reconocimiento constitucional, como pueblos indígenas, no originarios. Y eso también es algún avance que ustedes pueden hacer si están en el proceso y ganan y llegan a ser electos, para poder ahí luchar por el reconocimiento constitucional. Correcto, y una de las otras entidades que debería mejorar para mí, mi parecer, debería ser la Dirección General de Agua. ¿No es cierto? Una entidad que se tiene que reformar lamentablemente y mejorar. Y el Código de Agua. Quizás no sea la dirección, sino que sea un ministerio, porque el tema del agua es un tema muy importante para todo el país. Estamos hablando de Arica, Punta Arenas, de Mara Cordillera. Un elemento que ha ido escaseando, yo creo que, no sé, no quiero que lo tomen a mal, quizás el Ministerio de las Aguas. El tema del agua es un tema que se tiene que trabajar. No de la noche a la mañana se le va a poder quitar, ¿no es cierto?, a todas las personas que tenían derecho a aprovechamiento de agua. Es un proceso que va a ser bastante largo. Entonces requiere, ¿no es cierto?, hoy día, a futuro, porque el agua, como se dice, es el elemento que le da vida a todo proceso. Es decir, la naturaleza sin el agua no va a poder crecer, no va a poder florecer, no va a poder darle vida a otros elementos que nos dan, ¿no es cierto?, el día a día, la tranquilidad de poder vivir tranquilamente. Entonces es un tema muy importante. Yo creo que, no sé, yo lo tomo como dentro de mi iniciativa, como un ministerio, ¿no es cierto?, del agua, porque el agua de verdad en todos sus procesos, no estoy hablando solamente del proceso líquido, hemos visto cómo se han ido deshielando, ¿no es cierto?, en otras regiones, y se mira, pues no se hace nada. Otra de las cosas también que debería ir cambiando dentro de este proceso es como el Sename, que se dijo que se iba a hacer, pero todavía no veo que cambie. No sé cuándo lo irán a hacer. Se tendría que crear un ministerio ahí para cambiar ese proceso, porque nuestras juventudes son un tema muy importante para el desarrollo de la sociedad. A futuro, hoy día queremos una sociedad más allá, más libre, más inclusiva, más considerada, más protegida, pero también a estos menores que han tenido, ¿no es cierto?, sus dificultades en los lugares, ¿no es cierto?, de donde provienen ellos. Lamentablemente han tenido problemáticas de la cual le ha ido afectando, de la cual se tiene que darle la protección, Judy. Y eso es muy importante. No estoy hablando solamente de la zona urbana, también en la zona rural se ha ido viendo. Entonces, sobre eso, para mí serían una de las partes que deberían cambiar o mejorar dentro de lo que tú me acabas de comentar. Bueno, dentro del artículo 35 de la ley 21.200 señala que se debe respetar el carácter, bueno, obviamente las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y también los tratados internacionales ratificados en Chile que se encuentran vigentes. Correcto, y ahí sobre lo que tú comentas, Judy, yo creo que ahí cae, ¿no es cierto?, claramente en el famoso, ¿no es cierto?, lo que se ha estado en el tratado, en el TPP-11, ¿no es cierto?, de lo cual hoy día, ¿no es cierto?, el Tratado Transpacífico, a pesar que se vea, ¿no es cierto?, y se trabaje en la Constitución, como tú lo acabas de decir, son los tratados internacionales que se tienen que respetar. Entonces no va a servir de nada. Y eso tiene que modificarse dentro de la Constitución, no sé, hacer un artículo bis, no sé, para esos casos, entre comillas, porque al final los vienen a blindar a estos famosos acuerdos internacionales, que al final a quién vienen a blindar: los intereses internacionales de empresarios extranjeros versus los intereses de los ciudadanos comunes y corrientes que son del Estado de Chile.
Bueno, Richard, y también me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Por qué nosotros deberíamos votar por Richard Chayapa? Una pregunta difícil, no. ¿Por qué deberían votar por mí, por Richard Chayapa Yavire? Porque yo soy, más allá de un candidato, soy un dirigente. Yo creo que eso me hace ser diferente a varios de los candidatos de los 18, que igual también incluye que hay otros que también son dirigentes y dirigentes, que he estado ligado a problemáticas sociales, como les comenté en un momento dado, al haber ganado la primera consulta nacional de gobierno en temas geotérmicos, porque si no estaríamos bombardeados por pozos, ¿no es cierto?, sacando energía geotérmica que al final no nos va a servir para nosotros, sino se va para el lado privado. Y también nos iba a pasar lo mismo al Tato y Judy, recuerda, trataron de experimentar y dejaron la embarra. Vaya a ver cómo quedó hoy día, pero por tema que nosotros vivimos en nuestro sector no vamos a mirar cómo quedó. Soy un dirigente que ha estado en el tema de la lucha del agua, fui uno de los pocos jóvenes que acompañó a esos dirigentes mayores, ¿cierto? Y ahí destacar a tu padre, ¿cierto? También a la familia Chandía de Pintado, a don José Quispe Pintado, a don el señor Araya La Tirana, Pozo Almonte, la señora Patrocina también Mamani, que sin ella también no hubiésemos perdido la causa en Pozo Almonte, y a don Teófilo Ticuna, un sinfín de quizás de personas de la cual me he vinculado, que hacen su día un trabajo, ¿no es cierto?, que lo enorgullece, que es el trabajo de la agricultura, la ganadería, la artesanía, ¿no es cierto?, y sus otros trabajos que ellos dedican día a día para sustentar a cada una de sus familias. Y también soy una persona joven que ha estado más allá, independiente que tengo 38 años, llevo más de 10 años de trabajo, pero he estado vinculado también a los temas educacionales, he estado en los temas de salud, luchamos por el tema de y seguimos luchando por los procesos medioambientales, cuando nos querían meter la empresa en los parques fotovoltaicos, y hemos estado ahí oponiéndonos, y lo bueno, que cuando fui dirigente ADI de acá, yo me puse de forma, ¿no es cierto?, cerrada, hasta ese tiempo no se metía ninguna, de ahí me fui, después no sé qué cosas pasaron. Pero también en el tema de, cuando fui dirigente ADI, vi el tema también junto con los otros hermanos, el tema de telecomunicaciones, vimos el tema de las vías para que, ¿no es cierto?, el MOB se hiciera responsable de las carreteras, no unas carreteras con bichufitas, estábamos viendo, ¿no es cierto?, que las carreteras tuvieran, ¿no es cierto?, pavimento. Lamentablemente no llegaron a la calidad que queríamos, pero por lo menos se intentó. Soy parte, ¿no es cierto?, de esa línea de dirigentes que no son formados por otros. Soy un dirigente, yo creo que natural, de lo cual he ido adquiriendo y he ido valorando, ¿no es cierto?, las enseñanzas de otros dirigentes, de los cuales destaco que han sido personas honestas, buenas y que no han estado metidos en problemas. Yo creo que eso también me ayuda bastante. Y por último, que me he ido fortaleciendo, Judith, durante todos estos años en diversas temáticas de carácter indígena, temas de leyes, ¿no es cierto?, como te comenté en un momento dado, el tema de la ley indígena. He participado en los procesos cuando se quería hacer el artículo 40, el 66 no pusimos, estuvimos en las marchas. Más allá de estar en una marcha, siempre digo yo comencé de la cola en las marchas, estando atrás, con miedo, así como muchos jóvenes, a pescar el megáfono y decir lo que pensamos y lo que sentimos, hasta llegar, ¿no es cierto?, a estar a la cabeza con los otros hermanos que me dieron la oportunidad, y agradezco eso, su confianza, porque cuesta ganar la confianza hoy en día, porque como decían nuestros mayores, antes la palabra valía mucho. Por eso hoy día se ha ido perdiendo por la desconfianza de muchas personas, que hoy día tenemos que ir a un notario a firmar algo para que diga que es cierto o validero. Pero soy parte, ¿no es cierto?, de esos mayores y esos dirigentes que aún siguen haciendo valer su palabra. ¿Y por qué votar por mí? Vuelvo a reiterar, porque yo sé y le he demostrado, porque creo en ustedes y porque ustedes van a creer en mí, en que vamos a llevar un trabajo territorial, cercano, de confianza y llevado, ¿no es cierto?, a cada uno de los territorios, sin importar si la persona tuvo escolaridad, si esa persona quizás no sabe leer. Vamos a llevar, ¿no es cierto?, los mecanismos, como lo dice el convenio 169, donde exista igualdad entre el Estado, ¿no es cierto?, y los pueblos originarios. Y eso más que nada, hermano. Y para terminar, lo otro, verdad, recalcar, es que no pertenezco y no he militado a ningún partido político. Por tanto, siempre mi interés no ha sido un interés personal, porque yo no me he enriquecido de las dirigencias en las cuales he estado, no he hecho carrera, ¿no es cierto?, a base de eso,
por temas de intereses políticos, sino que a mí me interesa mi gente. Es decir, todos por igual, sean hermanos aymaras de la cordillera, de la precordillera, del oasis, de la quebrada, de la pampa o de la zona urbana. Para mí todos son iguales y no me venía aprovechando de nadie, Judith. Eso, muchas gracias y gracias por tu invitación. Bueno, ahora nos vamos con un tema musical, Justicia para Vivir, de Chila Hatun, y volvemos con nuestro invitado. Hamasuai chupasiquita. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Amasuachu, llaqtaykita. ¡Ay, ay, ay! Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Y de vuelta de este corte musical, ya me despido. Hermano, ¿quiere mandar algún saludo o algo? Quiero mandar un afectuoso saludo a todos los hermanos y hermanas de Arica a Punta Arenas, ¿cierto? A todos los que pertenecen a los 10 pueblos originarios y ojalá puedan participar. Participar, ¿no es cierto?, con un voto, como dijo Judith en un momento dado, un voto informado, un voto sensibilizado, ¿no es cierto?, donde usted tenga clara la opción por cuál va a elegir a su candidato o candidata. Y por último, Judith, que hoy día ojalá nuestros pueblos originarios puedan despertar, más allá de hacer sus malestares por las redes sociales, sino que nos sigan acompañando porque el proceso de lucha va a seguir. Las problemáticas van a ir aumentando. Necesitamos de su apoyo, de su fuerza, ¿no es cierto?, y también de sus palabras para que el día de mañana seamos un pueblo de verdad, ¿cierto? De verdad, donde den a conocer sus malestares, exijan sus derechos, ¿no es cierto?, y construyamos un pueblo originario, ¿no es cierto?, con mucha fuerza y con mucha identidad. Jayaya mis marcas. Bueno, ya nos despedimos. Hikin sin cama, Gilatanaka, Cuyacanaka. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Yuspagarpa. Nos vemos.